Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Valeria, para el que no me conoce, yo soy licenciada y profesora de enfermería y les doy la bienvenida a mi canal en el cual trato sobre diferentes temas relacionados con esta profesión. Ahora vamos a continuar con la sección de audiolibros y específicamente vamos a enfocarnos o a continuar trabajando sobre el tomo 2 del Tratado de Enfermería Infantil, ¿sí? De cuidados pediátricos, cuya autora es María José Aguilar Cordero. Así que no los demoro más y vamos a empezar con el contenido del video. Entonces, continuamos con el capítulo 39, afecciones respiratorias de las vías bajas, neumonías víricas y bacterianas. Vamos a arrancar, ¿sí? A partir de donde habíamos dejado en la lectura anterior. Y en este caso el título es Neumonía de origen vírico, bronquiolitis por virus respiratorio sincitial. Los virus respiratorios sincitial, parainfluenzae, virus de la gripe y los adenovirus son las causantes del 75-80% de todas las neumonías víricas de la infancia. El mayor número de neumonías de tipo viral se produce en los 2 o 3 primeros años de vida para descender después paulatinamente. El virus respiratorio sincitial es el principal agente causal de la bronquiolitis del niño y pertenece a la familia de los paramyxovirus. Sus características son una rápida velocidad de crecimiento, destrucción fácil, formación de sincitio en las células y una alta incidencia en nuestro país. Con el desarrollo de técnicas de inmunofluorescencia ha podido establecerse que el virus respiratorio sincitial, VRS, es el causante del 75% de los ingresos hospitalarios por bronquiolitis. Es la causa principal de las infecciones de las vías aéreas inferiores y origina bronquiolitis y neumonía. La mortalidad de los niños hospitalizados por el VRS oscila entre el 1 y el 3%. El virus se elimina por las secreciones durante 5 o 7 días y sobrevive unas 7 horas en la superficie y 1 o 2 horas en la mucosa. El contagio se produce por vía respiratoria. La glicoproteína de la superficie del virus juega un papel determinante en el desarrollo de la enfermedad. La glicoproteína G actúa y se adhiere a la célula que favorece la réplica del virus. Al unirse con los receptores celulares, la glicoproteína F interviene en la fusión de la cubierta. Cuando se desencadena la infección, se liberan sustancias mediadoras como la histamina y se generan anticuerpos. El virus puede aislarse en las secreciones nasales y a través de la detección de antígenos con la reacción en cadena de polimerasa PCR o bien a través de cultivos. Profilaxis del virus respiratorio sincitial. La palivizumab Synagis es un fármaco perteneciente al grupo de las inmunoglobulinas y un anticuerpo monoclonal sintético que actúa especialmente frente al virus respiratorio sincitial. Los anticuerpos son proteínas que ofrecen protección frente a las infecciones. Este medicamento puede dar lugar a algunas reacciones adversas como fiebre, intranquilidad, enrojecimiento y edema en la zona de punción. Otros trastornos menos frecuentes pueden ser el catarro, la tos, los vómitos y la diarrea. La obstrucción bronquiolar da lugar a hipoventilación, distrés respiratorio y áreas de atelectasia. La consecuencia más inmediata es el desequilibrio, la ventilación y la perfusión. La deshidratación derivada de la taquipnea y de la falta de líquidos e hipertermia es la causante de las alteraciones del equilibrio ácido-base. Todo esto puede hacerse notar una vez establecido el proceso. La infección producida por el virus respiratorio sincitial afecta en principio a toda la mucosa del tracto respiratorio superior, aunque se extiende posteriormente al tracto respiratorio inferior.
Las primeras alteraciones comienzan a las 24 horas de la infección, con edema, necrosis del epitelio e infiltración linfocitaria, así como destrucción ciliar. Normalmente no existe afectación de la capa muscular. Las células alteradas dan lugar a tapones de moco y producen atelectasias y zonas de hiperinsuflación pulmonar. Este mecanismo se ve agravado por el pequeño calibre del bronquio terminal, del orden del 0,1 milímetros en el recién nacido y 0,2 milímetros en el lactante. Cuidados de enfermería de los niños con bronquiolitis. Si el lactante tiene dificultad respiratoria y necesidad de oxígeno, debe ser hospitalizado y realizar la terapia y los cuidados relacionados a continuación. Canalización de una vía aérea y administración de líquidos en vena o por vía oral, en prevención de neumonía por aspiración. Administración de oxígeno húmedo para mejorar la hipoxemia. Control de la temperatura corporal, aportar medios físicos y terapia farmacológica. Disminuir la taquipnea mediante el oxígeno, con lo que se reducen las pérdidas insensibles. Mejorar la cianosis y la disnea a través del oxígeno. La terapia antibiótica carece de valor terapéutico, excepto cuando exista una bacteremia secundaria. Posición adecuada. El niño se coloca semisentado, formando un ángulo de 30 a 35 grados y el cuello algo extendido. Control de la deshidratación para disminuir la taquipnea. Y corrección del desequilibrio ácido-base. Los familiares de los niños con bronquiolitis que no son hospitalizados deben recibir información sobre las medidas preventivas, entre las que se destacan las siguientes recomendaciones: evitar la exposición del niño al ambiente de fumadores, lavado frecuente de manos, sobre todo cuando resida en el domicilio algún miembro con afecciones respiratorias, conocimiento de la eliminación del virus por vía nasal y su supervivencia, explicación del tipo de contagio que tiene lugar por vía respiratoria y en el ambiente infectado. Por todo ello, se comprende la importancia de la utilización de la mascarilla. La bronquiolitis puede confundirse con el asma bronquial, aunque en ella no es preciso que existan antecedentes familiares, episodios parecidos o infecciones anteriores. Terapia antiviral. La terapia antiviral para la bronquiolitis actualmente es la ribavirina. Es un derivado sintético de la guanosina que interfiere en el ARN mensajero, inhibiendo la síntesis de la proteína viral. Algunos estudios describen una mejoría importante de la insuficiencia respiratoria del niño con bronquiolitis grave. Terapia broncodilatadora. En esta terapia se utilizan salbutamol en forma de aerosol, lo que mejora los trastornos respiratorios. Terapia con corticoides. El uso de corticoides contra la bronquiolitis puede hacerse por inhalación o por vía sistémica. Prevención de la bronquiolitis. La prevención de la bronquiolitis del niño se logra mediante la administración de una inmunoglobulina de anticuerpo monoclonal frente al virus respiratorio sincitial. No aplica por vía intramuscular. En la actualidad se sigue con los lactantes menores de 2 años de alto riesgo, como son los prematuros nacidos antes de las 32 semanas de gestación, aquellos con displasia broncopulmonar o con fibrosis quística. Está contraindicada en los bebés con alteraciones cardíacas. El BRS es el principal causante de las infecciones respiratorias de las vías bajas y en los primeros años de vida el 20 o el 25% necesita hospitalización, especialmente cuando manifiestan bronquiolitis o neumonías. Actualmente se llevan a cabo inmunizaciones contra ese germen a base de palivizumab, son anticuerpos IgG inmunizados monoclonales con acción antiviral. Estos anticuerpos inhiben especialmente la glicoproteína F presente en el virus. La profilaxis mediante esta vacuna está indicada en los siguientes casos: niños menores de 2 años, niños de alto riesgo como prematuros, con una edad gestacional inferior a 32 semanas, con enfermedades pulmonares crónicas o con fibrosis quística. Tener menos de 6 meses en inicio de la estación del virus respiratorio sincitial.
No está indicada como terapia de infección por virus respiratorio sincitial. Está contraindicada en los niños con cardiopatías congénitas o inmunodeprimidos. Se debe evitar el contagio con otros niños afectados por procesos infecciosos, antes de la vacunación y después de la misma. El calendario de aplicación va desde finales de octubre o principios de noviembre hasta mitad o final de febrero, mediante la administración de una dosis mensual. Esta inmunización no debe afectar el calendario vacunal sistemático, ni tampoco la vacuna antigripal, que se facilita a partir de los 6 meses de edad. Esta vacuna es muy sensible a los cambios de temperatura, por lo que debe conservarse a 2 u 8 grados centígrados y dejar la temperatura ambiente unos 20 minutos antes de su administración. La dosis que se recomienda es de 15 miligramos kilo y se aplica por vía intramuscular lenta. Bien, ahora vamos con las neumonías. La neumonía es una inflamación del parénquima pulmonar. Es más frecuente en los primeros años de vida y puede aparecer como una alteración secundaria a otro proceso infeccioso. El trastorno puede ser lobar, que afecta a uno o más lóbulos pulmonares. La bronconeumonía es una infección que se inicia en los bronquiolos terminales que se obstruyen por abundante exudado y que también se denomina neumonía lobar. La neumonía intersticial es una alteración inflamatoria limitada a las paredes alveolares. Neumonía bacteriana. La neumonía, perdón, la neumonía no es muy frecuente si no se dan factores de riesgo, como las enfermedades crónicas, la bronquiodisplasia, la fibrosis quística o los trastornos inmunitarios. La presentación de la enfermedad es brusca y a menudo va precedida de una infección vírica. Estos procesos víricos alteran los mecanismos naturales de defensa del pulmón, aumentan el número de bacterias patógenas situadas en las vías altas, disminuyen la fagocitosis, modifican la flora y alteran la capa del epitelio de todas las vías respiratorias. En las neumonías bacterianas de repetición se debe valorar la disminución de anticuerpos, las alteraciones de los leucocitos, el aumento del riesgo sanguíneo del pulmón y el reflejo deficiente nauseoso. La sintomatología más frecuente es una afección. En esta afección es fiebre, dolor torácico, aumento de las respiraciones, malestar general, tos, frío y síntomas meningios. La terapia a seguir frente a la neumonía bacteriana consiste en la administración de antibióticos, el aumento de la cantidad de líquidos y la aplicación de antitusígenos. La hospitalización es necesaria solo en los casos de insuficiencia respiratoria grave. A estos niños se les debe aislar convenientemente y dejarlos en reposo absoluto para reducir su consumo energético. Es importante disminuir el estrés fisiológico y la ansiedad, fenómenos frecuentes en los niños con insuficiencia respiratoria. El, el sueño de estos niños se ve alterado, pues la tos modifica el ciclo de sueño-descanso. Se deben aportar abundantes líquidos para reducir la deshidratación. Si los tolera bien, se facilita por vía oral y con precaución para evitar la aspiración. Si no es posible, se administra por vía parenteral. El aporte de oxígeno. Si el niño tiene fiebre, se debe hacerse con aire no muy caliente, pues la ayuda a disminuir su temperatura y tranquilizarlo. La posición de los niños con neumonía debe ser semisentados o acostados sobre el lado afectado. Si la neumonía es bilateral, se deja en decúbito supino e incorporados. La valoración de las constantes vitales debe efectuarse en muy poco espacio de tiempo y consta de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura. En los ruidos respiratorios se pueden detectar posibles complicaciones. La eliminación de las secreciones puede llevarse a cabo mediante lavados nasales, a través de la succión o con ayuda de un aspirador. El drenaje postural es muy adecuado para eliminar las secreciones, así como la fisioterapia respiratoria. Neumonía por neumococo.
S. pneumoniae. La neumonía por neumococo es el proceso infeccioso más frecuente de las infecciones pulmonares. Aparece habitualmente en el niño mayor y menos en el niño lactante. Este germen coloniza normalmente las vías respiratorias superiores y la nasofaringe. Al llegar al pulmón, prolifera rápidamente, provoca un edema y afecta uno o más lóbulos. Las manifestaciones se inician con una breve infección de las vías altas, de lo que son característicos los escalofríos, la fiebre alta, la tos seca, el dolor torácico, la alteración de la respiración, la somnolencia y la ansiedad, así como también la cianosis peribucal. Las complicaciones más frecuentes son el derrame o el empiema pleural, colección de pus en la cavidad pleural. Ello da lugar a una insuficiencia respiratoria grave por hipoventilación en el lado afectado y como consecuencia una hipoxia. El germen causal puede aislarse de las secreciones nasales, aunque esta no es una prueba fiable, ya que un porcentaje elevado de la población pueden ser portadores sanos. El aislamiento de la bacteria en la sangre o en el líquido pleural sí tiene valor de certeza de infección. Neumonía por estreptococo del grupo A. La infección bacteriana por el estreptococo del grupo A se inicia como una infección de las vías altas para descender después a las vías bajas. Es frecuente en los niños pequeños y puede producir traqueitis, bronquitis o neumonía intersticial. El germen causal da lugar a una necrosis de la mucosa de la tráquea y de los bronquios, lo que proporciona una gran cantidad de exudado, edema y microhemorragias en las paredes de los bronquios. Manifestaciones clínicas. El comienzo suele ser brusco, con fiebre alta, escalofríos, mal aspecto general, mala coloración de la piel y de la mucosa, alteraciones respiratorias, taquipnea y tos. El cultivo de gérmenes en la sangre o en el líquido pleural, entre paréntesis, se hay derrame. Por aspiración, aporta la certeza del tipo de germen. La complicación más importante de esta infección es el foco séptico de los huesos y las articulaciones. Neumonía por estafilococo. El Staphylococcus aureus produce bronconeumonía grave al niño de todas las edades, aunque la que acarrea peores consecuencias es la de los lactantes. Suele aparecer con posterioridad a una infección de las vías altas. El 30% aparece en niños con edades inferiores a 4 meses y es más frecuente en varones. En la infección bacteriana por este germen aparece en el pulmón zonas extensas de necrosis hemorrágica, así como abscesos que contienen hematíes, leucocitos, estafilococos y restos necróticos. La rotura de un absceso subpleural puede dar lugar a una pioneumotórax con acumulación de pus y aire en la cavidad pleural. Las manifestaciones más importantes son el mal estado general, la fiebre alta y las alteraciones respiratorias como taquipnea, retracción esternal, aleteo nasal, estertores y cianosis. Si está despierto, el niño se muestra irritable y con signos de ansiedad. Si está dormido, aparece letargia y decaimiento. También suelen aparecer trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos, distensión abdominal, anorexia y rechazo del alimento. Estas alteraciones son más frecuentes en los niños pequeños y suelen iniciarse con trastornos de las vías altas. Neumonía por Haemophilus influenzae del tipo B. Este germen infecta mucho a los niños que no están vacunados y aparece en invierno y primavera. Los lóbulos afectados presentan inflamación por linfocitos y por la destrucción del epitelio de las vías respiratorias. También inflamación intersticial y derrame hemorrágico, lo que provoca obstrucción y disminución del calibre de las vías aéreas. Las manifestaciones aparecen de forma insidiosa, evolucionan en varias semanas, con tos,
aunque no muy intensa, fiebre, trastornos respiratorios como taquipnea, aleteo nasal y retracciones tifoideas, y vienen precedidas por una afectación de las vías altas o bien de otitis a repetición. La infección por Haemophilus influenzae puede ser invasiva o no invasiva. La primera está provocada por el Haemophilus del grupo B, que invade las mucosas del tracto respiratorio y produce bacteremia, lo que puede dar lugar a meningitis, artritis, epiglotis o sepsis. La inflamación por este germen es la principal causa de meningitis bacteriana en los niños menores de 5 años. Por ello, las vacunaciones de los niños de riesgo se hacen con Haemophilus influenzae de tipo B. En la no invasiva, la infección se inicia en las vías superiores, la causan otras cepas de Haemophilus influenzae y no da lugar a trastornos tan importantes. El aislamiento de microorganismos se lleva a cabo en el hemocultivo o el líquido pleural obtenido por aspiración. Las complicaciones más frecuentes de la neumonía por Haemophilus influenzae tipo B son la pericarditis, la meningitis y la pioartritis, supuración dentro de una cavidad articular. La bronquiolitis obliterante. La enfermedad denominada bronquiolitis obliterante es una alteración poco frecuente que se describe desde el año 1901 por Lange. Se define como la presencia de tapones de tejido de granulación en las pequeñas vías aéreas que dan lugar a cicatrices. Está producida por diferentes agentes y se considera como una secuela a largo plazo del proceso infeccioso de las vías aéreas. Los agentes infecciosos causales más importantes de este proceso son los virus respiratorios sincitial, influenza, parainfluenza, parotiditis y el virus del sarampión. También puede asociarse a esta enfermedad del tejido conectivo como la artritis reumatoidea, la dermatomiositis y la polimiositis, así como a la inhalación de humos y vapores tóxicos y a otras alteraciones como los cuerpos extraños bronquiales, la displasia bronquiopulmonar, la fibrosis quística y la miastenia gravis. Se debe sospechar de bronquiolitis obliterante siempre que persistan los signos y síntomas respiratorios posteriores a una infección pulmonar, fundamentalmente si esta es de tipo viral. Como complicación de esta afectación puede darse una fibrosis pulmonar o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los menores suelen responder bien a la terapia temprana, aunque debe hacerse un seguimiento de estos niños para apreciar la oxigenación arterial a través de los gases sanguíneos y la capacidad pulmonar mediante la espirometría. En el principio de la enfermedad suele darse un patrón obstructivo, es decir, una disminución del volumen expiratorio forzado y posteriormente un patrón restrictivo, así como una hipoxemia. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas del niño con bronquiolitis obliterante son la persistencia de síntomas broncoobstructivos posteriores a una infección pulmonar. Estos síntomas pueden aparecer en las primeras semanas o incluso pasados algunos meses. La insuficiencia respiratoria se manifiesta con tos crónica, aumento de la temperatura, pérdida de peso, dolor torácico, disnea, astenia, hemoptisis, cianosis en los casos graves y neumonías recurrentes. En la valoración física se aprecia la dificultad respiratoria, sibilancias, mala coloración de la piel y de las mucosas y a veces cianosis. Los padres refieren poca respuesta a la terapia, así como intolerancia a la actividad física. En la radiografía se observa obstrucción bronquial, atelectasia persistente, bronquiectasias y áreas de consolidación. La biopsia pulmonar es la que establece el diagnóstico clínico definitivo. Bien. Y entonces hasta acá llegamos con esta audiolectura sobre las afecciones respiratorias de las vías bajas del Tratado de Enfermería de Cuidados Pediátricos. Espero que les resulte interesante esta propuesta que les traigo. Vamos a seguir
¿sí? Con esta sección, subiendo diferentes audiolecturas de distintos textos. Así que, bueno, disculpen también el tema de mi voz o de mi expresión. Hoy estoy con un poquito de asma, por eso van a notar como más fuerte mi respiración. Así que nos vemos la próxima. Les mando un beso grande a todos. Cuídense mucho y chau chau.